Todos se rindieron con la hija del millonario. Nadie creía que pudiera encontrar el camino de vuelta. El mundo siguió adelante, como si hubiera desaparecido en el aire. Tal vez estés sirviendo mesas para gente que no lo aprecia, o limpiando después de que todos se han ido. Dime, ¿desde dónde me ves? ¿Y qué hora es ahí? Te prometo, la historia de hoy te llegará al corazón. Mi nombre es Rosa Martínez, y durante 37 años he sido mesera en el restaurante La Estrella en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. 37 años de delantales manchados de café, pies hinchados y clientes que me miran sin verme, como si fuera parte del mobiliario. Mis manos cuentan historias, líneas profundas marcadas por platos calientes, quemaduras de la plancha, callos de horas interminables sosteniendo charolas pesadas. Estas manos han servido miles de comidas, han limpiado derrames incontables, y de alguna manera lograron mantener unida a mi familia cuando todo lo demás se desmoronaba. Cada mañana a las 4:30, mi despertador perfora la oscuridad de mi pequeño departamento en la colonia Doctores. La tubería truena como un fantasma viejo, y el olor de los cigarros de mi vecino se filtra por las paredes de papel. Me pongo los mismos zapatos negros que he usado durante 3 años. Las suelas gastadas hasta la nada, pero son todo lo que puedo permitirme. El viaje en metro hacia la Roma Norte es una sinfonía de metal rechinando y rostros cansados. 45 minutos de pie, apretada contra extraños que huelen a café y desesperación. La Estrella está en la calle de Álvaro Obregón, apretado entre una casa de empeño y un Oxxo que nunca parece cerrar. El anuncio de neón parpadea. Ha estado parpadeando durante la última década, proyectando un resplandor rojo irregular sobre las banquetas agrietadas. Adentro, el piso de mosaico blanco y negro ha visto mejores días, y las bancas de vinil rojo están sostenidas con cinta canela y oraciones. Pero es mi hogar. Ha sido mi segundo hogar más tiempo que cualquier otro lugar donde haya vivido. Los clientes llegan en oleadas. Trabajadores de construcción de madrugada pidiendo café negro y huevos estrellados. Oficinistas de la hora del almuerzo revisando sus teléfonos mientras devoran ensaladas que no van a terminar. Fiesteros de madrugada entrando a tropezones por hamburguesas grasosas para absorber el alcohol. Y esparcidos durante el día, los ricos. Los que viven en torres de cristal con vista al bosque de Chapultepec, que se bajan de carros negros que cuestan más de lo que yo ganaré en 5 años. Son los más difíciles de atender. No porque sean exigentes, aunque lo son, sino por la forma en que me miran, o más bien, por la forma en que no me miran para nada. Soy invisible para ellos. Una función, no una persona. Chasquean los dedos, dejan cambio exacto sin propina, y discuten inversiones de millones de pesos mientras yo relleno sus tazas de café como si no tuviera oídos. Las fluctuaciones de la bolsa están matando mi portafolio, se quejó una mujer con su amiga el martes pasado, su pulsera de diamantes atrapando la luz fluorescente. Estaba hablando de perder lo que yo gano en 3 meses, molesta como si fuera el fin del mundo. Cuando le pregunté si necesitaba algo más, me entregó su tarjeta de crédito sin siquiera voltear a verme. Ni por favor, ni gracias. Solo esperaba servicio de los muebles. Pero he aprendido a encontrar dignidad en las cosas pequeñas. La forma en que recuerdo cómo les gusta el café a los clientes sin que me lo pregunten. La manera gentil en que pongo la cuenta en la mesa en lugar de aventarla. La sonrisa que doy aún cuando mis pies están gritando y me duele la espalda. Mi mamá siempre me decía: Rosa, no puedes controlar cómo te trata la gente, pero sí puedes controlar cómo te comportas. Así que me comporto con orgullo silencioso, aun cuando el mundo trata de hacerme pequeña. Mi gerente, el señor Pérez, es un hombre delgado con energía nerviosa que trata a las meseras como si fuéramos piezas reemplazables en una máquina. Lo cual, para ser justa, probablemente somos. Rosa, la mesa 6 está esperando. Me grita, como si no estuviera ya cargando 4 platos y calculando mentalmente qué cliente necesita su cuenta y quién quiere más café. Nunca pregunta cómo estoy. Nunca nota cuando me quedo tarde para ayudar a cerrar.
Nunca reconoce que no he faltado ni un día en 3 años. Las otras meseras, María, Juana y Dolores, somos como soldadas en un ejército que a nadie le importa. Nos cubrimos unas a otras cuando los hijos de alguien están enfermos. Compartimos propinas cuando alguien no recibe nada de una mesa. Nos quejamos de los pies adoloridos y los clientes groseros, pero también nos reímos de las cosas absurdas que dice la gente cuando creen que no estamos escuchando. El mes pasado, escuché a un empresario explicarle a su hijo que la gente trabajadora simplemente no se esfuerza lo suficiente para triunfar. Yo estaba parada ahí mismo, habiendo trabajado 60 horas esa semana. ¿Sabes lo que se siente ser invisible? ¿Realmente invisible? No solo ignorada, sino tratada como si no existieras como persona real con pensamientos, sentimientos, sueños. Tengo una hija, Carmen, que está estudiando enfermería en el Politécnico. Estoy orgullosa de ella, tan orgullosa que me aprieta el pecho de alegría. Pero cuando los clientes preguntan por mi familia haciendo plática, se les nublan los ojos cuando les cuento sobre las calificaciones de Carmen o sus metas. En realidad, no quieren saber. Solo están llenando el silencio mientras esperan su comida. Yo también tengo sueños. Tuve sueños. Quería abrir un restaurante pequeño una vez, un lugar donde cada cliente se sintiera bienvenido y visto. Ahorré dinero en frascos de vidrio escondidos en mi recámara, contando monedas y billetes arrugados. Pero la vida pasó. Carmen necesitaba libros. Subió la renta. Mi mamá se enfermó y necesitó medicinas. Los sueños se fueron empujando hacia rincones oscuros, donde nadie podía verlos juntando polvo. Los clientes ricos especialmente parecen ver a los trabajadores de servicio como parte de una clase invisible que existe únicamente para su comodidad. He atendido a banqueros de inversiones que valen millones y me dejan propina de 20 pesos en una cuenta de 500. He visto a magnates de bienes raíces cerrar tratos que valen más de lo que vale mi colonia, discutiendo activos y ganancias de capital mientras yo sirvo su café. Sus conversaciones giran alrededor de bitcoins e inversiones en criptomonedas, pesos y dólares fluyendo como ríos en los que nunca podré nadar. Solo mi portafolio de bitcoins vale más que las casas de la mayoría de la gente. Una vez escuché presumir a un joven ejecutivo de tecnología con su cita. Traía un reloj que probablemente costaba 6 meses de mi salario, quejándose de los impuestos sobre ganancias de capital de sus millones. Cuando puse su plato, ni siquiera pausó su conversación. Podría haber sido un robot, pero aprendes a encontrar pequeñas victorias. Cuando un cliente regular mayor me desliza un billete extra de 50 pesos y susurra, «Cómprate algo bonito». Cuando una pareja joven en su primera cita me agradece por recomendarles el pastel de chocolate. Cuando un trabajador de construcción bromea conmigo sobre el clima y pregunta por mi hija. Estos momentos me recuerdan que soy humana, que importo. La parte más difícil no es el agotamiento físico, aunque mi cuerpo se siente como si estuviera sostenido con cafeína y determinación. La parte más difícil es la invisibilidad emocional. Ser tratada como ruido de fondo mientras la vida pasa a tu alrededor. Ver gente discutir fortunas e inversiones y negocios que podrían cambiarlo todo, sabiendo que no importa qué tan duro trabaje, nunca tendré acceso a ese mundo. He atendido a CEOs y celebridades, políticos y millonarios tecnológicos. Los he escuchado discutir opciones de acciones que valen más de lo que ganaré en toda mi vida. Los he oído reírse de sus múltiples casas y vacaciones de lujo, y a través de todo, permanezco invisible, una sombra moviéndose entre mesas, asegurando su comodidad mientras mis propios sueños se desvanecen lentamente. Pero algo estaba a punto de cambiar. Algo que rompería las paredes invisibles entre su mundo y el mío. Algo que probaría que a veces, la persona que sirve tu café ve más de lo que jamás imaginas. Fue un martes de marzo cuando ella entró. La hija del millonario. Todos en la Ciudad de México sabían de Victoria Santamaría. Su padre construyó la mitad de los condominios de lujo en Polanco. Su imperio inmobiliario vale miles de millones.
Su portafolio de inversiones incluía todo desde acciones de la Bolsa Mexicana hasta tenencias internacionales de criptomonedas. El nombre Santa María era sinónimo de riqueza, poder, y los círculos sociales, élite de la capital. Pero la mujer que tambaleó por la puerta de cristal de la Estrella esa tarde no se parecía en nada a las fotos de las revistas. El cabello rubio, usualmente perfecto de Victoria Santamaría, colgaba enredado alrededor de sus hombros. Su abrigo de diseñador, probablemente worth más de lo que gano en 6 meses, estaba arrugado y manchado. Su maquillaje estaba corrido, el rímel creando ríos oscuros por sus mejillas. Se veía como alguien que había estado corriendo, o escondiéndose, o tal vez simplemente desmoronándose. El restaurante se quedó callado. No completamente silencioso, pero ese tipo de silencio susurrante que pasa cuando algo dramático se desarrolla. Los trabajadores de construcción en la barra voltearon a ver. Los estudiantes universitarios en la mesa 4 dejaron de revisar sus teléfonos. Hasta el cocinero, Miguel, se asomó por la ventana de servicio con curiosidad. Victoria se quedó parada en la entrada, tambaleándose ligeramente, viéndose perdida en un lugar que probablemente se sentía como otro planeta para alguien de su mundo. Sus ojos recorrieron el lugar desesperadamente, como si estuviera buscando algo. Santuario, tal vez, o solo un lugar donde nadie la juzgara. Fue entonces cuando él entró detrás de ella. Marcos Beltrán. Lo reconocí de las fotos de los periódicos, páginas de sociedad, galas de caridad, el tipo de eventos donde la gente usa vestidos de miles de pesos y discute sus portafolios de acciones sobre champán. Era todo lo que esperarías del dinero viejo de la Ciudad de México. Cabello plateado perfectamente peinado, traje caro, el tipo de sonrisa confiada que viene de nunca dudar tu lugar en el mundo. Victoria, te estás avergonzando, dijo, su voz cargando ese tono particular que usan los ricos cuando están molestos. No exactamente enojado, pero irritado de la manera en que te irritarías con un electrodoméstico descompuesto. Esto está por debajo de ti, por debajo de nosotros. Ella se volteó para enfrentarlo y pude ver sus manos temblar. Ya no puedo hacer esto, Marcos. No puedo pretender que todo está bien cuando no lo está. Él se acercó, bajando la voz, pero no lo suficiente para que los que estábamos cerca no escucháramos sus palabras. Los negocios de tu padre, sus inversiones, todo su imperio financiero depende de mantener las apariencias. ¿Crees que tu pequeño colapso nervioso importa más que miles de millones en activos? ¿Más que la fortuna familiar? La crueldad en su tono me apretó el estómago. Había escuchado clientes ricos despreciar a trabajadores de servicio, pero esto era diferente. Esto era alguien destruyendo el alma de otra persona con precisión calculada. No eres nada sin el dinero de tu familia, continuó Marcos, su voz volviéndose más fuerte, más confiada mientras notaba la atención del restaurante. Mírate, ni siquiera puedes mantenerte entera por una tarde. ¿Qué serías sin los miles de millones de papá? Solo otra mujer rota en una ciudad llena de decepciones. La cara de Victoria se desplomó. Cualquier fuerza que la había llevado al restaurante se estaba disolviendo bajo su ataque. Se abrazó a sí misma, tratando de hacerse más pequeña, invisible. Una sensación que conocía muy bien. Los otros clientes ahora estaban mirando como si fuera entretenimiento. Algunos filmaban con sus teléfonos, otros susurraban a sus acompañantes. Nadie intervino. Nadie dijo nada. Solo vieron a esta mujer ser desgarrada para su diversión. Fue entonces cuando algo se movió en mi pecho. Tal vez fue reconocimiento. Sabía lo que se sentía ser humillada en público, ser tratada como si tus sentimientos no importaran. Tal vez fue decencia humana básica. O tal vez fue simplemente que después de 37 años de observar desde las orillas, no podía soportar ver a alguien más volverse invisible. Caminé hacia allá, mis zapatos gastados silenciosos sobre el piso de mosaico. Mi voz se mantuvo firme cuando hablé, aunque mi corazón estaba golpeando. Señorita,
¿Le gustaría sentarse? Puedo traerle café, algo calientito. Marcos se volteó para verme como si fuera un insecto irritante que tuvo la audacia de hablar. Discúlpeme, mesera, pero esta es una conversación privada. Este es un lugar público, le respondí, aún viendo a Victoria. Y ella se ve como si pudiera necesitar un poco de amabilidad. Los ojos de Victoria se encontraron con los míos, y algo pasó entre nosotras. Reconocimiento, tal vez. El entendimiento entre dos personas que sabían lo que se sentía ser tratadas como menos que humanas. Gracias, susurró, su voz apenas audible. Sí, me gustaría sentarme. La guié a la mesa 7 en la esquina trasera, lejos de los clientes curiosos. Marcos siguió, su cara roja de indignación. ¿Sabe con quién está hablando?, exigió. ¿Tiene idea de lo que vale esta mujer? ¿Lo que vale su familia? Lo miré directamente, algo que me había entrenado para no hacer con clientes ricos. Sé que es un ser humano que merece respeto básico, igual que cualquier otro. Ella vale cientos millones, continuó, como si el valor neto fuera la única medida del valor humano. Solo su fideicomiso podría comprar toda esta cuadra. El portafolio de inversiones de su padre incluye todo desde reservas de oro hasta tenencias internacionales de Bitcoin. Tiene más dinero del que verás en 10 vidas. El dinero no te hace mejor que nadie, dije, sirviendo café en una taza blanca limpia. Y no te da derecho a despedazar a alguien en público. Las palabras colgaron en el aire como humo. El restaurante se había quedado completamente callado ahora. Hasta Miguel había dejado de cocinar para escuchar. La boca de Marcos se abrió y cerró como un pez jadeando por aire, aparentemente no acostumbrado a ser desafiado por alguien que consideraba por debajo de su atención. Victoria envolvió sus manos alrededor de la taza tibia y me miró con algo que podría haber sido gratitud. ¿Cómo te llamas? Rosa Martínez. Rosa, repitió, como si estuviera probando cómo se sentía decirlo. Gracias por tratarme como una persona. Marcos golpeó la mesa, haciendo que el café se derramara. Esto es ridículo. Victoria, nos vamos. Ahora. Pero Victoria no se movió. Se quedó sentada en esa mesa de vinil, sosteniendo su taza de café como un ancla, y negó con la cabeza. No. Me voy a quedar aquí un rato. Perfecto, gruñó Marcos, su compostura finalmente quebrándose. Pero no vengas llorando conmigo cuando tu padre corte tu mesada. No vengas rogando cuando te des cuenta de que no eres nada sin la fortuna familiar. ¿Quieres mezclarte con la servidumbre? Adelante. Salió furioso, dejando a Victoria sentada en la mesa con lágrimas corriendo por su cara. Los otros clientes gradualmente regresaron a sus conversaciones. El show aparentemente había terminado. Pero yo me quedé cerca, rellenando su café, trayéndole pañuelos, simplemente estando presente mientras se recomponía. No está equivocado, ¿sabes?, dijo Victoria eventualmente. No sé quién soy sin el dinero de mi familia. Nunca he tenido que descubrirlo. El dinero no te define, le dije. Cómo tratas a la gente te define. Cómo respondes cuando la vida se pone difícil te define. Se rió, pero no fue un sonido feliz. Fácil de decir. Probablemente nunca has tenido todo entregado en bandeja de plata y luego tener que descubrir lo que realmente vales. Hice una pausa, considerando sus palabras. Tienes razón. Nunca he tenido ese problema. He tenido el problema opuesto. Trabajar toda mi vida y aún así ser tratada como si no importara. Pero tal vez ambas sabemos lo que se siente ser invisible. Victoria me miró agudamente, como si me estuviera viendo claramente por primera vez. Sí, dijo suavemente. Tal vez sí. Esa noche, después de que Victoria finalmente se fue, tomando un taxi en lugar del carro de lujo que la había traído, no pude dejar de pensar en nuestra conversación. Aquí había alguien con más riqueza de la que podía imaginar. Alguien cuyo imperio empresarial paterno y inversiones bursátiles representaban más dinero que colonias enteras, y se sentía tan perdida y sin valor como yo,
a veces después de un turno de 12 horas, siendo ignorada. Me fui a casa a mi pequeño departamento, mis pies adoloridos y mi uniforme oliendo a café y grasa. Carmen estaba estudiando en la mesa de la cocina, sus libros de enfermería esparcidos alrededor de su laptop. Volteó cuando entré. ¿Día difícil, ma? Día diferente, dije, besando la parte superior de su cabeza. ¿Cómo van los estudios? Bien. Saqué 10 en mi examen de farmacología. Su orgullo era contagioso, calentando algo en mi pecho que había estado frío todo el día. Estoy tan orgullosa de ti, mija, tan orgullosa. Mientras me cambiaba a mi pijama y me preparaba para dormir, pensé en Victoria Santamaría llorando en la mesa 7, sintiéndose sin valor, a pesar de tener acceso a más dinero del que la mayoría de la gente podría soñar. Pensé en la crueldad de Marcos Beltrán, la forma en que usó la riqueza de su familia como arma para hacerla sentir pequeña. Y pensé en cómo a veces las personas más ricas pueden ser las más pobres en las formas que realmente importan, pero tampoco podía quitarme la sensación de que este encuentro casual era solo el comienzo de algo más grande. Algo que cambiaría nuestras vidas de maneras que ninguna de nosotras podía imaginar. Los siguientes días en la Estrella pasaron silenciosamente, pero me encontré mirando hacia la puerta más seguido, preguntándome si Victoria regresaría. No lo hizo, pero la energía en el restaurante se sentía diferente de alguna manera. Las otras meseras habían escuchado sobre el incidente y había un nuevo tipo de conciencia en cómo nos movíamos durante nuestros turnos. María, que había estado trabajando en la Estrella casi tanto tiempo como yo, me llevó a un lado durante nuestro descanso. Rosa, eso que pasó la otra noche fue algo especial. Enfrentarte a ese hombre rico así. Solo hice lo que cualquiera debería hacer, dije, pero aún mientras lo decía, sabía que no era cierto. La mayoría de la gente no se habría involucrado. La mayoría habría respetado sus propios asuntos. No. María negó con la cabeza. La mayoría de la gente se habría quedado callada, especialmente con alguien tan rico. Eso tomó valor. Tan no había pensado en ello como valor. Solo se había sentido como lo correcto. Pero tal vez eso es lo que realmente es el valor. Hacer lo correcto aun cuando es incómodo, aun cuando puede tener consecuencias. Esas consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. 3 días después, el señor Pérez me llamó a su pequeña oficina detrás de la cocina. El espacio estaba apretado y olía a café viejo y humo de cigarro, aunque había dejado de fumar hacía años. No me pidió que me sentara, lo cual nunca era buena señal. Rosa, necesitamos hablar sobre el martes por la noche. Mi estómago se cayó. ¿Qué pasó? He estado recibiendo llamadas. Llamadas importantes. La gente dice que fuiste inapropiada con los clientes. Que te metiste en una situación privada. Estaba haciendo mi trabajo, sirviendo clientes, asegurándome de que todos se sintieran bienvenidos. Pérez negó con la cabeza, evitando el contacto visual. Mira, Rosa, has sido una buena empleada por mucho tiempo, pero este lugar depende de cierto tipo de clientela. La gente rica tiene amigos, y esos amigos tienen amigos. Las noticias se extienden. ¿Entonces dices que debería haber dejado que alguien fuera abusada verbalmente en el restaurante? ¿Solo quedarme parada y ver? Digo que deberías recordar tu lugar. Sus palabras pegaron como una bofetada. Estás aquí para servir comida y servir café, no para hacer de terapeuta o meterte en los problemas de la gente rica. La injusticia me quemó en la garganta. ¿Y cuál es mi lugar? Exactamente. ¿Invisible? ¿Silenciosa? ¿Solo tomar órdenes y callarme? Rosa, por favor, no hagas esto más difícil de lo que necesita ser. Pérez finalmente me miró, y pude ver que no le gustaba esta conversación más de lo que me gustaba a mí. Pero eso no lo detuvo de tenerla. Tengo que dejarte ir. Las palabras parecieron hacer eco en el cuarto pequeño. Dejarte ir. Una manera tan gentil de decir despedida, desechada, descartada. ¿Por tratar a un cliente con amabilidad? ¿Por causar problemas que no me puedo permitir tener?
Pensé en mis cuentas, en la colegiatura de Carmen, en los 37 años que había dado a este lugar. Pensé en todos los turnos dobles, todos los clientes groseros a los que había servido con una sonrisa, todas las veces que me había quedado tarde para ayudar sin que me lo pidieran. ¿Cuándo? Final de la semana. Te daré 2 semanas de finiquito. 2 semanas de pago por 37 años de lealtad. La generosidad era abrumadora. Limpié mi pequeño locker en silencio. Un delantal de repuesto, zapatos cómodos para cuando me dolían demasiado los pies, una foto de Carmen de su graduación de preparatoria, 37 años reducidos a objetos que cabían en una bolsa de plástico del súper. Las otras meseras estaban devastadas. María lloró, lo que me hizo llorar. Juana me abrazó y susurró: «Esto no es justo, Rosa. Esto no está bien». Pero justo y bien no pagaba las cuentas o mantenía las luces prendidas. Justo y bien no le explicaba a Carmen por qué su madre estaba de repente desempleada en su último semestre. Viajé a casa en el metro en una neblina de shock y preocupación. El familiar traqueteo de los vagones del tren parecía más fuerte de alguna manera, más duro. 45 minutos para pensar sobre lo que seguía. ¿Qué le diría a Carmen? ¿Cómo haría la renta el próximo mes? Cuando llegué a casa, Carmen estaba en su trabajo de medio tiempo en la librería del campus. Me senté en nuestra pequeña mesa de cocina, aún usando mi uniforme por lo que sería una de las últimas veces, y miré las cuentas apiladas junto a los saleros. Renta, electricidad, gastos escolares de Carmen, la medicina de mi mamá. Números que no se preocupaban por la justicia o hacer lo correcto. El departamento se sintió más pequeño de lo usual, las paredes presionando con el peso de la ansiedad financiera. Esta era la realidad de enfrentarte a gente rica cuando eres invisible. Pueden hacerte desaparecer completamente. Pero mientras me sentaba ahí en mi uniforme manchado de café, algo extraño pasó. En lugar de arrepentimiento, sentí una pequeña llama de orgullo ardiendo en mi pecho. Me había defendido por alguien que lo necesitaba. Había tratado a un ser humano con dignidad cuando todos los demás la estaban tratando como entretenimiento. Y si eso valía perder mi trabajo, tal vez decía más sobre el mundo que sobre mí. Carmen llegó a casa alrededor de las 8, cansada de su turno pero alegre. Empezó a contarme sobre su día, sobre un cliente difícil que no podía encontrar el libro que necesitaba, sobre un profesor que elogió su última tarea. La dejé hablar, posponiendo el momento en que tendría que destrozar su buen humor con nuestra nueva realidad. Finalmente, cuando hizo una pausa para hacerse un sándwich, encontré las palabras: «Carmen, necesitamos hablar de algo». Volteó del pan y la mermelada, notando algo en mi tono. «¿Qué pasa, ma?» «Perdí mi trabajo hoy». El frasco de mermelada casi se le resbaló de las manos. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?» Le conté la historia. Sobre Victoria Santamaría, sobre enfrentarme a Marcos Beltrán, sobre las llamadas telefónicas de Pérez de gente importante. Carmen escuchó con creciente indignación, sus ojos centelleando de enojo. ¿Te despidieron por ser decente? ¿Por tratar a alguien con amabilidad? Me despidieron por olvidar mi lugar. ¿Tu lugar? La voz de Carmen se elevó. Tu lugar es ser buena persona, que lo eres. Tu lugar es defender lo que está bien, que fue lo que hiciste. Mi lugar es pagar las cuentas y mantenerte en la escuela. Y ahora no sé cómo voy a hacer eso. Carmen dejó el frasco y vino alrededor de la mesa para abrazarme. Lo vamos a resolver, ma. Siempre lo hacemos. Pero mientras sostenía a mi hija en nuestra pequeña cocina, respirando el aroma familiar de su champú, me pregunté si esta vez era diferente. Si esta vez hacer lo correcto nos había costado más de lo que podíamos permitirnos. Los siguientes días se difuminaron en una neblina de solicitudes de trabajo y ansiedad creciente. Caminé las calles de la Roma Norte, parándome en cada restaurante, cada fonda, cada café que pudiera necesitar una mesera experimentada. Pero las noticias viajan rápido en la industria de servicio, especialmente cuando involucran clientes ricos y empleados despedidos. No estamos contratando ahora.
pero llamaremos si algo cambia. Se convirtió en la frase que más escuchaba, usualmente entregada con ojos comprensivos y encogimientos de hombros apologéticos. Lo que no decían, pero lo que escuchaba claramente, era que habían escuchado sobre la estrella, sobre la hija del millonario, sobre la mesera que había olvidado su lugar. Por las noches, me quedaba despierta calculando y recalculando nuestros gastos, tratando de descubrir cuánto durarían nuestros ahorros. Carmen había ofrecido dejar la escuela y conseguir un trabajo de tiempo completo, pero me negué a dejarla sacrificar su futuro por mi error. Aunque error parecía la palabra equivocada para tratar a alguien con dignidad humana básica. Fue durante una de esas noches sin sueño, cerca de una semana después de perder mi trabajo, que escuché un toque suave en mi puerta. Carmen estaba dormida, y eran casi las 12 de la noche. Me asomé por la mirilla y vi a una mujer joven con una gorra de béisbol jalada sobre su cara. Victoria Santamaría se veía diferente sin ropa de diseñador y maquillaje perfecto. Más joven, de alguna manera. Más humana. Abrí la puerta y me miró con ojos rojos de llorar. «Lo siento mucho», susurró. «Todo esto es mi culpa». «¿Cómo supiste dónde vivo?» «Contraté un investigador privado. Sé que suena raro, pero tenía que encontrarte. Tenía que disculparme». Hizo una pausa, abrazándose. «Escuché que perdiste tu trabajo. Por mi culpa. Por lo que pasó en el restaurante». Me hice a un lado para dejarla entrar, mirando por el pasillo para asegurarme de que ninguno de mis vecinos estuviera viendo. Lo último que necesitaba era más drama. Victoria se sentó en mi sofá viejo, mirando alrededor de la pequeña sala con ojos curiosos. No exactamente con juicio, pero claramente notando las diferencias entre su mundo y el mío. Los muebles de segunda mano, las fotos familiares en marcos de tienda de descuento, la TV de cable básica que probablemente era más vieja que ella. «Nunca he estado en un departamento como este», dijo silenciosamente. «O sea, nunca he estado en la casa de una persona normal. Así es como vive la mayoría de la gente, Victoria, sin fideicomisos y portafolios de inversiones y fortunas familiares». Se encogió ante mis palabras. «Lo sé. Estoy empezando a darme cuenta de qué tan aislada he estado. Qué tan poco entiendo sobre la vida real. ¿Por qué estás aquí?» Victoria respiró profundo. «Porque eres la primera persona en años que me trató como un ser humano en lugar de como una cuenta bancaria. Y porque esa amabilidad te costó todo. Eso no está bien. Ya está hecho. Encontraré otro trabajo». «¿Lo harás?» «Porque he estado preguntando, y la historia ya está ahí afuera. La mesera que avergonzó a Marcos Beltrán. La trabajadora de servicio que olvidó su lugar y fue despedida por eso». Sus palabras confirmaron mis peores temores. En una ciudad como México, la reputación importa, especialmente en industrias de servicio donde los clientes ricos tienen todo el poder. «Quiero ayudar», continuó Victoria. «Quiero hacer que esto esté bien». «¿Cómo?» «No lo sé todavía, pero tengo recursos, tengo dinero, más dinero del que sé qué hacer con él, honestamente». Miré a esta mujer joven sentada en mi sala, ofreciendo ayuda con la confianza casual que viene de nunca preocuparse por cuentas o renta. «Victoria, aprecio el gesto, pero no quiero caridad». «No es caridad, es justicia. Perdiste tu trabajo porque me defendiste. Eso lo hace mi responsabilidad. Tu responsabilidad es descubrir quién eres sin el dinero de tu padre. ¿No fue eso lo que dijiste?» Victoria estuvo callada por un largo momento. «Sí, pero tal vez ayudarte es parte de descubrir eso. Tal vez hacer algo significativo con toda esta riqueza es parte de descubrir quién realmente soy». Estudié su cara en la luz tenue de mi lámpara de mesa. Había algo diferente sobre ella ahora, algo más sólido que la mujer rota que había entrado tambaleante a la estrella. Como si tomar la decisión de ayudar a alguien más le hubiera dado una base sobre la cual pararse. «¿Qué estás pensando?» «Estoy pensando que sabes más sobre servir a la gente, sobre hospitalidad,
sobre hacer que los clientes se sientan valorados que cualquiera que haya conocido. Y estoy pensando que tal vez podríamos empezar algo juntas. Algo que trate tanto a empleados como a clientes con dignidad. ¿Quieres abrir un restaurante? Quiero crear algo mejor. Algo donde la gente que hace el trabajo sea respetada. Donde nadie sea invisible. Donde la amabilidad importe más que cuánto dinero tienes. La idea era tanto tentadora como aterradora. Empezar un negocio con alguien que apenas conocía. Alguien de un mundo completamente diferente. Pero mientras miraba alrededor de mi pequeño departamento, pensando en las cuentas apiladas en mi mesa de cocina y los pagos de colegiatura de Carmen, el riesgo empezó a parecer que valía la pena tomarlo. ¿Por dónde empezaríamos siquiera? Victoria sonrió, y por primera vez desde que la conocía, fue una sonrisa genuina llena de esperanza. Con encontrar la locación correcta. Conozco un lugar en la Condesa que acaba de estar disponible. El dueño es amigo de mi padre, y me debe un favor. La Condesa es cara. No para mí. El dinero es algo que definitivamente tengo. Pensé en las palabras de Pérez sobre recordar mi lugar, en la crueldad de Marcos Beltrán, en todos los años de ser invisible mientras servía a gente que me veía como mueble. Tal vez era hora de crear un lugar donde nadie tuviera que ser invisible. Está bien, dije. Hagámoslo. La sonrisa de Victoria se hizo más grande. ¿En serio? En serio. Pero hacemos esto como socias. Socias iguales. No seré tu empleada, y tú no serás mi caso de caridad. Socias iguales, acordó, extendiendo su mano para que la estrechara. Aunque debería probablemente advertirte, no sé nada sobre manejar un restaurante. Qué bueno que he estado viendo cómo no hacerlo durante 37 años. Estrechamos manos en mi pequeña sala, sellando una sociedad que habría parecido imposible solo semanas antes. La hija de un millonario y una mesera desempleada, uniendo fuerzas para crear algo que ninguna de nosotras podría construir sola. Los siguientes meses pasaron en un torbellino de permisos, renovaciones y curvas de aprendizaje empinadas. Victoria tenía dinero, pero yo tenía experiencia. Ella tenía conexiones, pero yo tenía conocimiento práctico. Juntas, lentamente transformamos un espacio vacío en la Condesa en algo que se sentía como hogar. Lo llamamos mesa, un lugar donde todos pudieran reunirse como iguales. El diseño interior era cálido y acogedor, con paredes de ladrillo expuesto, plantas en cada rincón y asientos cómodos que invitaban a la gente a quedarse. Contratamos cuidadosamente, buscando personal que entendiera que servir a otros era un honor, no una carga. Pero la prueba real vendría cuando abriéramos nuestras puertas al público. ¿Sobreviviría nuestra visión de dignidad y respeto el contacto con clientes reales? ¿Aceptarían los comensales exigentes de la Ciudad de México un lugar donde el personal fuera tratado como personas en lugar de sirvientes? La noche antes de nuestra gran apertura, Victoria y yo nos sentamos en el restaurante vacío, compartiendo una botella de vino y mirando alrededor de lo que habíamos construido juntas. ¿Estás nerviosa?, preguntó. Aterrada, admití. ¿Qué tal si estamos equivocadas? ¿Qué tal si la gente no quiere este tipo de lugar? Entonces habremos creado algo hermoso de todas formas, dijo Victoria. Y habremos probado que la gente invisible puede volverse visible cuando deciden unirse. Levanté mi copa. Por volvernos visibles. Por volvernos visibles, hizo eco. Y brindamos por lo que viniera después. El día de apertura de mesa llegó con el clima típico de primavera de la Ciudad de México. Cielos grises y llovizna intermitente que parecía hacer eco de mi energía nerviosa. Victoria y yo habíamos estado en el restaurante desde las 5 de la mañana, chequeando y rechequeando todo. Las máquinas de café, el equipo de cocina, el sistema de reservaciones, los horarios del personal. Carmen había venido a ayudar, tomándose un día libre de clases para apoyar lo que ella llamaba la gran aventura de Ma. Nuestro primer cliente llegó a las 7:30,
15 minutos antes de que abriéramos oficialmente. Un señor mayor con cara curtida y manos manchadas de pintura, probablemente un trabajador de construcción yendo a un trabajo temprano. Se veía inseguro mientras se asomaba por la puerta de cristal. Lo dejé entrar con una sonrisa genuina. «Buenos días. No estamos abiertos todavía, pero puedo traerle café y desayuno si gusta. ¿Está segura? No quiero ser molestia». «Ninguna molestia. ¿Qué le gustaría?» Mientras le servía su café y tomaba su orden de huevos y tostadas, sentí algo que no había experimentado en mis 37 años de mesera. Alegría pura al servir a alguien. No la alegría forzada que venía de esperar una buena propina, sino placer genuino en hacer la mañana de alguien un poco más brillante. «Este es un lugar bonito», dijo el hombre, mirando alrededor de la iluminación cálida y las sillas cómodas. «Se siente diferente a la mayoría de lugares por aquí». «¿Cómo así?», se encogió de hombros. «Se siente como si realmente me quisieran aquí». Ese comentario simple llenó mi pecho de calor. Tenía razón. Sí lo queríamos ahí. Queríamos que todos se sintieran queridos. Para el mediodía, Mesa estaba lleno. La palabra se había extendido rápidamente por el barrio. Un restaurante nuevo donde el personal sonreía como si lo sintiera, donde la comida era buena y a precio razonable, donde nadie te hacía sentir apurado o mal recibido. Estaba rellenando café para una mesa de madres jóvenes cuando lo noté. Marcos Beltrán, parado cerca de la entrada, inspeccionando el lugar con su sonrisa característica. Estaba impecablemente vestido como siempre, su cabello plateado perfectamente peinado, pero había algo diferente sobre su postura. Menos confiado, tal vez. Más inseguro. Victoria también lo vio. Estaba del otro lado del lugar, hablando con clientes en una mesa de esquina, pero pude ver su cuerpo tensarse cuando lo vio. Marcos eligió una mesa en el centro del restaurante, probablemente para asegurar máxima visibilidad. Quería ser visto. Quería que la gente notara que estaba aquí en este pequeño café de la Condesa que se había vuelto la comidilla del barrio. Me acerqué a su mesa con manos firmes y una sonrisa profesional. «Buenas tardes. ¿Puedo empezarle con algo de tomar?». Me miró con sorpresa, como si hubiera esperado que alguien más tomara su orden. Vaya, vaya, la famosa Rosa Martínez, la mesera que olvidó su lugar y se volvió dueña de restaurante. Recordé mi lugar, lo corregí. Mi lugar es tratar a la gente con dignidad y respeto. ¡Qué noble! Su tono era burlón, pero había una orilla que no había estado ahí antes. ¿Y cómo va el negocio? ¿Ganando lo suficiente para pagar las cuentas? ¿O dependes del dinero de papá como tu socia? Nos va muy bien, gracias. ¿Qué le puedo traer para comer? Marcos pidió un sándwich y continuó haciendo comentarios punzantes sobre el restaurante, el barrio, la probabilidad de éxito para un negocio manejado por gente como nosotros. Pero noté algo interesante mientras progresaba la comida. Otros clientes lo estaban viendo, y no con admiración. Las madres jóvenes en la mesa cercana intercambiaron miradas cuando levantó la voz. Un empresario en la mesa de esquina negó con la cabeza cuando Marcos hizo un comentario despectivo sobre gente de servicio que cree que puede manejar negocios. El señor mayor, que había sido nuestro primer cliente esa mañana, de hecho se volteó para mirarlo cuando Marcos sugirió que Victoria y yo estábamos jugando al restaurante con el dinero de papá. Los comensales capitalinos podrán ser duros, pero reconocen el bullying cuando lo ven. Y no les gusta. Cuando Marcos terminó de comer y pidió su cuenta, la puse en la mesa con la misma cortesía profesional que había mostrado a todos los demás clientes. «Gracias por venir», dije. «Espero que haya disfrutado su comida». Miró la cuenta, luego alcanzó su cartera. «¿Sabes, Rosa? Este pequeño experimento tuyo no va a durar. Los proyectos de caridad de la gente rica nunca duran. Cuando Victoria se aburra de jugar con gente pobre, estarás de vuelta donde empezaste, invisible y desempleada». «Tal vez», dije. «Pero al menos sabré que traté de crear algo mejor en lugar de solo despedazar a otra gente».
Marcos dejó cambio exacto por la cuenta, sin propina, por supuesto, y salió sin otra palabra. Pero su partida se sintió diferente de su salida dramática de la estrella. Esta vez se veía más pequeño, menos poderoso, como un hombre cuya arma principal, la habilidad de hacer que otros se sintieran sin valor, había perdido su efectividad de alguna manera. Victoria apareció a mi lado cuando la puerta se cerró detrás de él. ¿Estás bien? Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Estaba tratando de molestarte. Lo sé, pero mira alrededor. Hice un gesto hacia el comedor. Aún lleno de clientes disfrutando sus comidas, involucrados en conversación, riéndose con amigos. Es solo una persona con una opinión, y su opinión no define este lugar o lo que estamos construyendo aquí. Victoria sonrió. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Siempre he sido sabia. Solo nunca tuve una plataforma para mostrarlo. Esa noche, después de que el último cliente se había ido y terminamos de limpiar, Victoria y yo nos sentamos en la barra contando los recibos del día. Habíamos excedido nuestras ventas proyectadas por 40%, y las tarjetas de comentarios eran abrumadoramente positivas. La gente sigue mencionando qué tan bienvenidos se sintieron, dijo Victoria, leyendo los comentarios. Cómo el personal los trató como familia. Cómo el ambiente era cálido y genuino. Eso es porque es genuino. Cuando tratas a empleados con respeto, pasan ese respeto a los clientes. Cuando creas un lugar donde todos importan, todos pueden sentirlo. Victoria estuvo callada un momento, estudiando los recibos en sus manos. Rosa, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. Esta es la primera vez en mi vida que me he sentido orgullosa de algo que logré. No algo que logró mi familia, o algo por lo que pagó mi fideicomiso, sino algo que realmente ayudé a construir. Lo construimos juntas. Sí, pero tú creías que era posible. Tú tenías la visión. Yo solo tenía el dinero para hacerlo realidad. Miré a esta mujer que había entrado rota y perdida a la estrella, y que ahora estaba contando recibos de la apertura exitosa de nuestro restaurante, con orgullo genuino brillando en sus ojos. El dinero solo no puede crear algo como esto, le dije. Toma a las dos, tus recursos y mi experiencia, tus conexiones y mi entendimiento de lo que los clientes realmente quieren. Ninguna de nosotras podría haber hecho esto sola. Socias iguales, dijo, haciendo eco de nuestro acuerdo original. Socias iguales. Mientras cerramos mesa esa noche y salimos a la tarde de la Condesa, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. No solo esperanza para estabilidad financiera, aunque eso era parte de ello, sino esperanza para un futuro donde la gente invisible pudiera volverse visible, donde la dignidad no fuera determinada por los balances de las cuentas bancarias, donde tratar a otros con respeto fuera valorado más que el valor neto. Los meses que siguieron nuestra apertura fueron una mezcla de días largos, curvas de aprendizaje empinadas y crecimiento constante. Mesa rápidamente se volvió un favorito del barrio, conocido no solo por buena comida, sino por una atmósfera donde todos, clientes y personal por igual, se sentían valorados y respetados. Contratamos más empleados mientras crecía el negocio, siempre buscando gente que entendiera que el servicio era más que tomar órdenes y entregar comida. María de la Estrella se unió a nosotras, finalmente pudiendo trabajar en un lugar que apreciara sus 20 años de experiencia. Contratamos madres solteras que necesitaban horarios flexibles, trabajadores mayores que habían sido despedidos por ser sobrecalificados en otros restaurantes, y gente joven empezando sus carreras que querían aprender hospitalidad hecha correctamente. Pero el éxito trajo sus propios desafíos. Mientras se extendía la reputación de Mesa, empezamos a atraer atención de críticos gastronómicos, revistas de estilo de vida e influencers de redes sociales. Algo de la cobertura fue positiva, elogiando nuestro enfoque auténtico a la hospitalidad y atmósfera de comunidad genuina. Pero otra cobertura se enfocó en la novedad de la hija de un millonario trabajando con una exmesera.
convirtiendo nuestra historia en entretenimiento en lugar de examinar lo que realmente estábamos tratando de lograr. Heredera juega a restaurantera con socia de clase trabajadora, decía un titular que me apretó el estómago. De mesera a dueña, una historia de Cenicienta, anunció otro. Se estaban perdiendo el punto completamente, reduciendo nuestra sociedad a una narrativa de feel good, en lugar de reconocerla como un negocio serio construido sobre respeto mutuo y visión compartida. Lo peor vino del mismo Marcos Beltrán, que aparentemente había hecho de criticar a Mesa una misión personal. Escribió artículos de opinión para revistas de sociedad sobre proyectos de caridad mal guiados haciéndose pasar por negocios. Posteó en redes sociales sobre niñas ricas jugando con las vidas de gente pobre. Hasta se aparecía en eventos de la industria, advirtiendo a otros comensales ricos sobre la atmósfera poco profesional, en restaurantes donde al personal se le permitía olvidar su lugar. Su campaña podría haber sido más efectiva si Mesa no estuviera floreciendo a pesar de sus esfuerzos. Nuestras reservaciones se mantenían llenas semanas por adelantado. La rotación de personal era casi cero, inaudito en una industria conocida por el cambio constante de empleados. Nuestros márgenes de ganancia eran saludables, y nuestros puntajes de satisfacción del cliente estaban por las nubes. Pero los ataques de Marcos sí tuvieron su efecto, especialmente en Victoria. Había trabajado duro para construir confianza en su habilidad para contribuir algo significativo al mundo, y sus aserciones constantes de que solo estaba jugando al restaurante con el dinero de papá minaban ese progreso. Tal vez tiene razón, dijo una tarde mientras revisábamos los libros en su departamento con vista al bosque de Chapultepec. Su penthouse era todo lo que esperarías de alguien que vale cientos de millones. Ventanas del piso al techo, arte caro, muebles que probablemente costaban más que los carros de la mayoría de la gente, pero se sentía estéril comparado con la calidez de Mesa. ¿Razón sobre qué? Que solo soy una niña rica jugando a ser mujer de negocios, que sin mi fideicomiso esto nunca habría pasado. Victoria, mira estos números. Extendí los reportes financieros sobre su mesa de centro de mármol. Somos rentables. Estamos creciendo. Estamos dando buenos empleos a 23 personas y sirviendo a miles de clientes satisfechos cada mes. Cualesquiera que hayan sido tus motivaciones cuando empezamos, los resultados hablan por sí solos. Pero no me gané este dinero. No lo merezco. Ninguno de nosotros elige las circunstancias en las que nace. Tú naciste rica. Yo nací de clase trabajadora. Carmen nació de una madre soltera en doctores. Nada de eso define nuestro valor como seres humanos. Victoria estaba callada, mirando hacia el horizonte de la Ciudad de México, donde los desarrollos inmobiliarios de su padre creaban un horizonte irregular de cristal y acero. La pregunta real, continué, es ¿qué eliges hacer con las circunstancias que te dan? Podrías haberte quedado miserable, dejando que Marcos y gente como él te convencieran de que no vales nada sin el nombre de tu familia. En lugar de eso, elegiste construir algo positivo. Esa elección importa más que de dónde vino el dinero inicial. ¿Realmente crees eso? Lo sé, porque te he visto crecer en alguien que entiende el valor del trabajo duro, que trata a empleados justamente, que se preocupa por crear algo significativo. Eso no es tu fideicomiso hablando. Eres tú. Victoria se volteó de la ventana para verme. ¿Qué tal si perdemos todo? ¿Qué tal si Marcos tiene razón? Y todo esto es solo una fantasía que no puede sostenerse sola. Entonces habremos intentado. Habremos creado empleos y servido buena comida y tratado a la gente con dignidad mientras duró. Eso es más que lo que la mayoría logra en sus vidas. Pero aún mientras decía las palabras, podía sentir el peso de nuestra vulnerabilidad. Habíamos construido algo hermoso, pero existía en un mundo donde Marcos Beltrán y gente como él tenía la mayor parte del poder. Los clientes ricos que podían hacer o deshacer restaurantes, los inversionistas que controlaban bienes raíces comerciales, los influencers de redes sociales que formaban la opinión pública. Todos eran parte de un sistema que prefería que los trabajadores de servicio invisibles se quedaran invisibles.
Unas semanas después, esa vulnerabilidad se volvió incómodamente clara cuando Victoria recibió una llamada de su padre. Ricardo Santamaría era aristocracia capitalina de dinero viejo, el tipo de hombre que poseía edificios en lugar de departamentos, que medía la riqueza en activos en lugar de ingresos, cuyo portafolio de inversiones incluía todo desde tenencias bursátiles hasta reservas de criptomonedas que valían cientos de millones. También era, según Victoria, un hombre que nunca le había hablado sobre nada más personal que las distribuciones trimestrales del fideicomiso. ¿Quiere reunirse conmigo?, me dijo Victoria después de colgar el teléfono. Sobre mis aventuras empresariales recientes. Eso suena ominoso. Todo sobre mi padre suena ominoso. No hace llamadas sociales. Acordamos vernos en mesa después de cerrar esa noche para discutir estrategia, pero pude ver la ansiedad formándose en los hombros de Victoria mientras avanzaba el día. Cualquier confianza que había ganado del éxito de nuestro restaurante parecía evaporarse ante la mención del nombre de su padre. Ricardo Santamaría llegó a mesa precisamente a tiempo, lo cual de alguna manera se sintió agresivo en su puntualidad. Era todo lo que había esperado de las descripciones de Victoria y fotos de periódicos. Alto, cabello plateado, caro vestido de la manera discreta que solo la gente verdaderamente rica lograba. Su apretón de manos fue firme y breve, su sonrisa educada pero fría. Señorita Martínez, supongo. He escuchado bastante sobre usted. Mucho gusto, señor Santamaría. ¿Lo es? Su tono sugería que eso quedaba por verse. Victoria, gracias por arreglar esta reunión. Tenemos bastante de qué hablar. Victoria había reservado una mesa esquinera para privacidad, aunque el restaurante estaba vacío excepto por Carmen, que estaba ayudando con inventario atrás. Ricardo inspeccionó el comedor con la mirada calculadora de alguien acostumbrado a evaluar inversiones inmobiliarias. Encantador, dijo, aunque no sonó como un cumplido. Muy pintoresco. ¿En esto has estado pasando tu tiempo? Este es nuestro restaurante, respondió Victoria, su voz firme pero silenciosa. Rosa y yo somos socias de negocio. Sí, he escuchado sobre su sociedad. Ha sido todo un tema de conversación en ciertos círculos. La forma en que dijo ciertos círculos dejó claro que no se refería al tipo de círculos que apreciarían lo que habíamos construido. La comida es excelente, ofrecí. ¿Le gustaría probar algo? La cocina está cerrada, pero podría... Eso no será necesario. La atención de Ricardo permaneció enfocada en Victoria. Creo que necesitamos discutir tu futuro, querida, y el impacto que tus actividades actuales están teniendo en la reputación de la familia. ¿Qué impacto? Seguramente has visto la cobertura en las páginas de Sociedad. Heredera Santamaría juega a dueña de restaurante. Niña de fideicomiso experimenta con socias de clase trabajadora. Se está volviendo una vergüenza. La cara de Victoria se ruborizó. ¿Una vergüenza para quién? Para la familia. Para los negocios que dependen de nuestra reputación para inversiones serias y rentables. Para las redes sociales y profesionales que hemos pasado generaciones construyendo. Sentí enojo subiendo en mi pecho. Señor Santamaría, su hija ha construido un negocio exitoso que emplea casi 2 docenas de personas y se ha vuelto una fuerza positiva en esta comunidad. ¿Por qué eso es vergonzoso? Me dirigió su mirada fría por primera vez desde que nos habíamos sentado. Señorita Martínez, estoy seguro de que tiene buenas intenciones, pero no entiende las complejidades de manejar riqueza significativa. Cada acción que toma Victoria se refleja no solo en ella, sino en un imperio empresarial que vale miles de millones. Mis tenencias inmobiliarias, mis inversiones bursátiles, mi portafolio de criptomonedas, mis reservas de oro. Todo depende de mantener credibilidad con inversionistas y socios de negocios serios. Y un restaurante exitoso mina esa credibilidad. Un restaurante exitoso, manejado por profesionales calificados, no lo haría. Un restaurante manejado por alguien sin experiencia empresarial, en sociedad, con... Hizo una pausa, buscando palabras táctiles.
Alguien de afuera de nuestras redes de negocios usuales levanta preguntas sobre juicio y estabilidad. El insulto fue entregado tan suavemente que tomó un momento registrarlo completamente. Alguien de afuera de nuestras redes de negocios usuales. Una manera educada de decir que alguien como yo no pertenecía en negocios con alguien como Victoria. Rosa tiene más experiencia en hospitalidad que cualquiera que conozca, dijo Victoria, encontrando su voz. Trabajó como mesera por 37 años. Entiende servicio al cliente mejor de lo que cualquier programa de MBA podría enseñar. Estoy seguro de que es muy buena tomando órdenes, respondió Ricardo. Pero manejar un negocio requiere diferentes habilidades. Manejo financiero, planeación estratégica, entender dinámicas de mercado. Estas no son cosas que aprendes cargando charolas. La condescendencia en su tono era impresionante. 37 años de experiencia reducidos a tomar órdenes. Décadas de manejar clientes difíciles, resolver problemas complejos de servicio y entender qué hacía que la gente se sintiera valorada despedidos como irrelevantes para el éxito empresarial. Señor Santamaría, dije, manteniendo mi voz nivelada. He estado manejando presupuestos, horarios y relaciones con clientes por décadas. He trabajado bajo presión, resuelto problemas sobre la marcha y construido relaciones con gente de toda condición social. Esas son habilidades empresariales, aun si no las aprendí en una sala de juntas. Tal vez, pero no son las habilidades necesarias para manejar el tipo de riqueza a la que Victoria tiene acceso. Solo su fideicomiso genera más ingresos de los que este restaurante verá en 5 años. Su herencia incluye inversiones, propiedades e intereses comerciales que abarcan el globo. Este pequeño experimento de café, encantador como pueda ser, no la está preparando para esas responsabilidades. Victoria se había vuelto más silenciosa mientras su padre hablaba, hundiéndose en sí misma de la manera en que lo había hecho esa primera noche en la Estrella. Pude ver su confianza evaporándose bajo su desmantelamiento cuidadoso y clínico de todo lo que habíamos construido juntas. ¿Qué exactamente le está pidiendo a Victoria que haga? Pregunté. Le estoy pidiendo que venga a casa, que tome su lugar apropiado en el negocio familiar, que deje de jugar al restaurante y empiece a prepararse para las responsabilidades reales que va a heredar. ¿Y si ella elige quedarse? La sonrisa de Ricardo fue delgada y fría. Eso sería desafortunado, para todos los involucrados. La amenaza fue sutil pero inconfundible. Victoria podría valer cientos de millones, pero su padre controlaba esos activos, y no estaba por encima de usar ese control para forzar cumplimiento. Después de que Ricardo se fue, Victoria se sentó en el restaurante vacío con lágrimas corriendo por su cara. Toda la fuerza que había construido durante los últimos meses parecía desmoronarse en el espacio de una conversación con su padre. Tal vez tiene razón, susurró. Tal vez solo estoy jugando a ser mujer de negocios. Tal vez debería regresar a mi vida real y dejar de arrastrarte conmigo. Victoria, mírame. Esperé hasta que levantó los ojos de la mesa. Tu padre está amenazado por lo que has logrado aquí. Tiene miedo de que hayas encontrado algo significativo que no depende de su control. Controla mi dinero. Sin su aprobación, podría perder todo. Podrías perder su dinero, pero no te perderías a ti misma. No perderías las habilidades que has aprendido o las relaciones que has construido o el conocimiento de que puedes crear algo positivo en el mundo. Fácil de decir para ti, tú no eres la que tendría que renunciar a cientos de millones. Sus palabras dolieron, pero entendí el miedo detrás de ellas. Tienes razón. No puedo imaginar tener tanto dinero o perderlo, pero puedo imaginar lo que se siente ser controlada por alguien que no ve tu valor. Pasé 37 años siendo invisible para gente que pensaba que su riqueza los hacía mejores que yo. No dejes que tu padre te haga invisible también. Victoria estuvo callada por mucho tiempo, mirando sus manos dobladas sobre la mesa. ¿Qué tal si me corta? ¿Qué tal si me quita mi fideicomiso y mi herencia?
Entonces descubriremos cómo manejar Mesa sin el dinero de papá. Conseguiremos préstamos, encontraremos inversionistas, trabajaremos más horas. No será fácil, pero es posible. ¿Estarías dispuesta a hacer eso? ¿A arriesgar todo lo que hemos construido? Victoria, todo lo que hemos construido vino de sociedad, no solo dinero. Tu padre puede quitarte tu fideicomiso, pero no puede quitarte lo que has aprendido sobre manejar un negocio o tratar a la gente con respeto. Esas habilidades te pertenecen ahora. Pero aún mientras decía las palabras, pude ver la duda en sus ojos. Toda una vida de dependencia en riqueza familiar no era fácil de superar, especialmente cuando esa riqueza representaba seguridad más allá de los sueños más salvajes de la mayoría de la gente. Los siguientes días pasaron en tensión incómoda. Victoria estaba callada, distraída, claramente luchando con el ultimátum de su padre. Nuestro personal notó el cambio en su comportamiento, y me encontré trabajando horas extras para compensar por su ausencia mental. La resolución vino de una manera que ninguna de nosotras esperaba. Carmen había estado trabajando tarde, ayudando con inventario, cuando notó algo raro sobre nuestros estados de procesamiento de tarjetas de crédito. Cargos que no coincidían con nuestras ventas reales, tarifas que parecían excesivas, costos de transacción que eran dramáticamente más altos que los estándares de la industria. «Ma, mira esto», dijo, extendiendo el papeleo sobre una mesa en el comedor vacío. «Estas tarifas de procesamiento están demasiado altas, y algunos de estos cargos no coinciden con nuestros registros para nada». Estudié los documentos con preocupación creciente. Carmen tenía razón. Los números no cuadraban. Nos estaban cobrando de más significativamente, lo cual explicaba por qué nuestros márgenes de ganancia eran más pequeños de lo que deberían ser dadas nuestras cifras de ventas. ¿Quién maneja nuestro procesamiento de tarjetas de crédito? Carmen chequeó el papeleo. Servicios Financieros Beltrán. El nombre pegó como un golpe físico. Marcos Beltrán era dueño de la compañía que manejaba nuestras transacciones financieras, lo que significaba que tenía acceso a nuestros datos de ventas, información de clientes y la habilidad de manipular nuestros costos. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Parece que desde que abrimos. Ma, si estas tarifas estuvieran a tasas normales, estaríamos haciendo 30% más ganancia cada mes. Me sentí enferma, pensando en cómo Marcos había estado sistemáticamente minando nuestro negocio desde adentro, usando su compañía de servicios financieros para lentamente sangrarnos mientras públicamente cuestionaba nuestra competencia y sostenibilidad. Pero mientras pasaba el shock inicial, otro sentimiento emergió. Alivio. Finalmente, teníamos evidencia concreta de los esfuerzos de Marcos para destruir Mesa. Finalmente, Victoria podía ver que nuestras luchas no se debían a su inexperiencia o mi inadecuación, sino a sabotaje deliberado. Cuando llamé a Victoria con las noticias, su reacción fue rápida y decisiva. «Voy a llamar a mi abogado», dijo. Si Marcos piensa que puede manipular nuestro negocio y hacernos fallar para probar su punto, está a punto de aprender que no soy tan indefensa como asumió. Victoria, ten cuidado. Todavía tiene conexiones, todavía tiene influencia. Yo también. Y a diferencia de Marcos, tengo documentación de irregularidades reales en lugar de solo opiniones sobre quién merece el éxito. La batalla legal que siguió fue rápida y decisiva. La compañía de servicios financieros de Marcos Beltrán había cobrado de más a Mesa por casi 40,000 pesos durante nuestro primer año en negocio. Más dañino, habían compartido nuestra información financiera confidencial con competidores e inversionistas potenciales, violando múltiples leyes de privacidad y ética empresarial. Cuando la historia salió en la prensa empresarial, la narrativa alrededor de Mesa cambió dramáticamente. No éramos soñadores ingenuos en aguas profundas. Éramos empresarios realizados que habían construido un restaurante exitoso, a pesar del sabotaje sistemático de un competidor celoso. El acuerdo fue suficientemente significativo para asegurar el futuro financiero de Mesa por años por venir,
Pero más importante, la revelación de las prácticas fraudulentas de Marcos destruyó su credibilidad con los círculos sociales ricos que había usado para atacarnos. La justicia tiene una manera divertida de resolverse sola, dijo Victoria mientras celebrábamos con champán en nuestro restaurante recién asegurado. A veces, cuando estás dispuesta a pelear por ella. Casi me rindo, ¿sabes? Casi dejé que las amenazas de mi padre me asustaran para alejarme de todo lo que construimos aquí. Pero no lo hiciste. Cuando importó, elegiste pelear. Victoria sonrió, y pude ver la confianza que había estado creciendo durante los últimos meses completamente restaurada en sus ojos. ¿Socias iguales? Socias iguales. El éxito de Mesa durante el año siguiente excedió nuestras expectativas más salvajes. Abrimos una segunda locación en Polanco, luego una tercera en la Roma Sur. Cada restaurante mantuvo la misma filosofía: tratar al personal con respeto, crear una atmósfera donde todos se sintieran valorados, probando que la rentabilidad y la dignidad humana no eran mutuamente excluyentes. Victoria había encontrado su vocación en manejo de hospitalidad, tomando cursos en administración de empresas mientras aplicaba todo lo que aprendía a nuestra compañía creciente. Yo había descubierto habilidades de liderazgo que nunca supe que poseía, manejando equipos de empleados que me buscaban para guía e inspiración. Pero tal vez el desarrollo más satisfactorio fue ver a nuestros antiguos detractores lentamente cambiar su tono. Críticos gastronómicos que inicialmente habían despedido a Mesa como un concepto novedoso, empezaron a elogiar nuestro enfoque auténtico a la hospitalidad. Revistas empresariales escribieron artículos sobre nuestro estilo de manejo, que pone primero al empleado, y su impacto en la satisfacción del cliente. Hasta algunos de los antiguos aliados de Marcos Beltrán empezaron a distanciarse de su amarga campaña contra nuestro éxito. Cuando alguien es revelado como fraude, sus opiniones sobre los logros de otras personas de repente tienen mucho menos peso. El mismo Marcos pareció desaparecer de la escena social de la Ciudad de México después del acuerdo legal. Ya sea que dejó la ciudad o simplemente se retiró de la vista pública, su voz ya no era parte de la conversación sobre Mesa o sus fundadoras. Ricardo Santamaría, fiel a su forma, no hizo reconocimiento público del éxito de su hija o su propio mal juicio de nuestra sociedad. Pero también dejó de presionar a Victoria para abandonar el negocio de restaurantes, lo cual se sintió como una forma de aceptación a regañadientes. Creo que se dio cuenta de que pelear conmigo solo trae atención negativa a la familia, explicó Victoria. Mejor ignorar mi éxito que seguir predicando mi fracaso y ser probado equivocado. ¿Te molesta eso? No obtener reconocimiento de tu padre. Ya no. Solía necesitar su aprobación para sentirme valiosa, pero he aprendido que mi valor no depende de su opinión. El respeto de nuestros empleados, la satisfacción de nuestros clientes, el éxito de nuestro negocio, esas cosas importan más que su aprobación jamás podría. Era un nivel de independencia emocional que no estaba segura de que podría haber logrado en su posición. Crecer con tanta riqueza familiar y presión social podría haberme hecho más dependiente de validación externa, no menos. 2 años después de abrir Mesa, fuimos presentadas en la portada de la revista Negocio Restaurantero como socias que redefinieron la hospitalidad. El artículo se enfocó en nuestras tasas de retención de empleados, puntajes de satisfacción del cliente y desempeño financiero, pero también examinó las implicaciones más amplias de nuestro enfoque a los negocios. Martínez y Santamaría han probado que tratar empleados con dignidad no solo es éticamente correcto, es financieramente inteligente, concluyó el artículo. Su éxito sugiere que la jerarquía tradicional de la industria de servicio, donde los trabajadores son invisibles y desechables, puede estar fundamentalmente defectuosa. Leer esa conclusión en una publicación empresarial importante se sintió como vindicación para cada trabajador invisible que había sido despedido, ignorado o tratado como menos que humano. Pero la medida real de nuestro éxito no eran portadas de revistas o reportes financieros. Era la nota de agradecimiento de María,
que había podido comprar su primera casa con los ahorros de su trabajo en mesa. Era el orgullo en la voz de Carmen cuando les decía a sus compañeros de escuela de enfermería que su madre era dueña de restaurantes. Eran los clientes regulares que sabían nuestros nombres y preguntaban por nuestras familias, que trataban a nuestro personal como seres humanos en lugar de sirvientes. Más que nada, era la transformación que vi en Victoria. Desde una mujer rota llorando en una mesa de restaurante, hasta una líder empresarial confiada que había aprendido a valorarse basada en sus acciones en lugar de su cuenta bancaria. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó una tarde mientras nos sentábamos en la locación original de mesa después de cerrar, compartiendo una botella de vino y recordando nuestro viaje. ¿Arrepentirme de qué? De involucrarte conmigo esa noche en la Estrella, de tomar el riesgo de enfrentarte a Marcos, de perder tu trabajo y tener que empezar de nuevo. Pensé en la pregunta seriamente. Los últimos 2 años habían sido desafiantes de maneras que nunca podría haber anticipado. El estrés de empezar un negocio, la presión de manejar empleados, la complejidad de tratar con inversionistas y abogados e inspectores de salud, las horas largas, la preocupación constante, el peso de responsabilidad por los sustentos de otras personas. Pero también pensé en la alternativa, aún trabajando en la Estrella, aún invisible, aún cargando charolas y tomando órdenes de gente que nunca se molestaba en aprender mi nombre, aún yendo a casa cada noche a calcular cuentas y preocuparme por la colegiatura de Carmen, aún sintiendo que mi vida era algo que me pasaba en lugar de algo que yo creaba. Sin arrepentimientos, dije finalmente, ni uno. ¿Aún cuando fue más difícil de lo que cualquiera de nosotras esperaba? Especialmente porque fue más difícil. Las cosas fáciles no te cambian. No te enseñan de lo que eres capaz o te muestran quién realmente eres. Las partes difíciles fueron lo que hizo que valiera la pena hacerlo. Victoria levantó su copa de vino en un brindis. Por las partes difíciles, entonces. Por las partes difíciles. Mientras nos sentábamos en nuestro restaurante, nuestro exitoso, floreciente restaurante construido sobre respeto mutuo y sueños compartidos. Pensé en toda la gente invisible que aún está ahí afuera, aún sirviendo café y limpiando mesas, aún siendo habladas a través en lugar de que les hablen, aún creyendo que su lugar en el mundo es determinado por las opiniones de otras personas sobre su valor. Pensé en las meseras en la Estrella, aún sonriéndole a clientes que no las ven. En las empleadas domésticas en hoteles de lujo, aún limpiando cuartos para huéspedes que las tratan como muebles. En los trabajadores de retail y empleados de servicio de comida y asistentes de salud en casa, que hacen cómodas las vidas de otras personas, mientras permanecen invisibles ellos mismos. Y esperé que de alguna manera, nuestra historia pudiera llegar a algunos de ellos. Pudiera mostrarles que invisible no significa sin poder, que servir a otros con dignidad es una fortaleza en lugar de una debilidad, que la sociedad correcta puede transformar a ambas personas involucradas. Más que nada, esperé que pudieran ver que su valor no está determinado por cuánto dinero tienen o cómo otros los tratan, sino por cómo eligen tratarse a sí mismos y a otros. Que la dignidad es algo que reclamas, no algo que esperas que te den. 3 años después de esa primera noche en la Estrella, Mesa se había vuelto más que un restaurante. Era una prueba de concepto. Prueba de que los negocios podían ser rentables mientras trataban empleados justamente. Prueba de que los clientes valoraban hospitalidad auténtica sobre servicio performativo. Prueba de que sociedades a través de líneas de clase podían crear algo que ninguna persona podría lograr sola. Pero la prueba más importante fue personal. Victoria había descubierto que su valor no estaba atado a su fideicomiso, y yo había aprendido que ser invisible era una elección, no una condición permanente. Ambas habíamos encontrado nuestras voces en un mundo que prefería que nos quedáramos calladas, y al hacerlo, habíamos creado algo que nos sobreviviría a las dos. Un lugar donde nadie tenía que ser invisible, donde la dignidad de todos importaba, donde el servicio
era un honor en lugar de una carga. Mientras cierro la puerta de mesa cada noche y camino hacia las calles de la Condesa donde empezó nuestra historia, cargo conmigo el conocimiento de que la transformación siempre es posible, que la amabilidad nunca se desperdicia, que defenderte por alguien más a menudo significa defenderte por ti mismo. Y recuerdo que a veces, la persona que parece necesitar más ayuda es en realidad la persona que te ayuda a descubrir quién estabas destinado a ser todo el tiempo. ¿Alguna vez has servido a otros con tu corazón y has sido ignorado? ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, preguntándote si alguien ve tu valor? Cuéntame tu historia en los comentarios. Leo cada una y tu experiencia importa. Si esta historia te llegó al corazón, deja un like y suscríbete para que llegue a otra persona que también merece ser vista y valorada. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de historias igual de conmovedoras. Lo puedes encontrar aquí, haciendo clic a la izquierda. Gracias por caminar este sendero del corazón conmigo. Nos vemos en nuestra próxima historia.